Es un placer esta tarde estar con todos aquí reunidos en nuestra actividad académica cotidiana. Hoy día, el doctor Jairo Rodríguez, que es un fellow de gastroenterología, es médico internista, está muy interesado y lo apoyamos de manera irrestricta en el conocimiento profundo de esta importante enfermedad, que es la colitis ulcerativa, cuyo diagnóstico en Colombia es 5 a 6 veces más frecuente que la enfermedad de Crohn, y que tradicionalmente, aunque se le llame enfermedad autoinmune, para nuestro grupo es muy claro que la colitis ulcerativa no es autoinmune, es autoinflamatoria. Y como el doctor Rodríguez está interesado en la colitis ulcerativa, hoy empieza un ciclo de conferencias muy concretas para que nuestro equipo de docentes y estudiantes de posgrado tengamos el mismo lenguaje. Y la conferencia de hoy va a ser básica y es fundamentalmente los fenotipos, cómo se diagnostica y cómo se clasifica en el 2020. Para esto he hecho una extensa búsqueda en la literatura y esperamos que todo nuestro grupo de colegas, estudiantes, adquieran desde hoy un interés en esta importante enfermedad, que para su manejo se requiere ser médico gastroenterólogo y ojalá pudiera ser un fellowship de 1 año para poderla manejar. En Colombia no es posible dedicarse a una de estas disciplinas de manera exclusiva, porque nosotros tenemos que saber manejar pacientes de manera integral y de todas las cosas y causas que hay en el esófago, en el estómago, delgado intestino, colon, páncreas e hígado. Es por eso que estamos muy contentos de esta conferencia de esta tarde. Doctor Rodríguez, bienvenido a su conferencia y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor William, por la oportunidad para compartir este tema en esta revisión. Es de mucha importancia para el médico gastroenterólogo, para el internista, incluso para el médico general, tener un buen conocimiento sobre la colitis ulcerativa. Y es una enfermedad, compañera, la enfermedad de Crohn, muy amplia. En esta oportunidad vamos a revisar los fenotipos, el diagnóstico y la clasificación actual. Y la idea es a futuro hacer otras charlas y juntas ellas poder revisar a profundidad el tema. La colitis ulcerativa es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta al colon. Se considera actualmente idiopática, no se tiene claridad con respecto a la causa de ella. Compromete clásicamente el recto, pero se puede extender hacia proximal a distintas localizaciones del colon. Y hace parte de la enfermedad inflamatoria intestinal junto con la enfermedad de Crohn. En Estados Unidos, cerca de 1 millón de personas sufren de esta enfermedad, lo mismo en Europa. Sin embargo, en Colombia no tenemos datos sobre la incidencia ni la prevalencia de la colitis ulcerativa. En otros países se ha encontrado que hasta una incidencia de hasta 20 casos por cada 100.000 personas por año. Una prevalencia de hasta 250 personas por cada 100.000 personas año. Es más común que en la enfermedad de Crohn, y en un estudio realizado por nuestro grupo en Colombia se encontró que la relación entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn es 10 a 1. Tiene 2 picos de presentación. El primer pico es entre la segunda y tercera décadas de la vida, y el segundo pico es entre la quinta y octava décadas de la vida. Y de reciente descripción se ha encontrado la colitis ulcerativa de inicio en el anciano. En la literatura se clasifican estos pacientes cuando tienen su primer síntoma de colitis ulcerativa después de los 60 años de edad. Hasta 1/4 de los pacientes con colitis ulcerativa son ancianos. Y esto tiene una importancia clínica, pronóstica y de tratamiento, porque son diferentes a la colitis ulcerativa del paciente adulto o del paciente joven. Para realizar esta revisión del tema fue necesario hacer una búsqueda muy amplia de la literatura, usando los criterios colitis ulcerativa, diagnóstico, patofisiología, fenotipo o clasificación. Usando esta búsqueda amplia se encontraron en los últimos 5 años 1.800 artículos. La literatura es creciente de manera lineal.
Por ende, es importante hacer una revisión escalonada de la literatura. Los mecanismos por los cuales se genera la enfermedad son diferentes, son diversos. Entra en juego el medio ambiente, la genética, la microbiota intestinal y, para algunos autores, la posibilidad de un componente autoinmune. La genética son todas aquellas mutaciones que predisponen al individuo a tener colitis ulcerativa. Se han descrito mutaciones en la proteína del factor de necrosis tumoral SF15, la interleuquina 1B, la proteína ABCB1, que es un transportador transmembrana, la proteína de choque térmico HSP708, el complejo mayor de histocompatibilidad HLA-DR29. Sin embargo, las alteraciones más importantes, la piedra angular de la presentación de la colitis ulcerativa, son las alteraciones de la microbiota intestinal. Se han descrito que en estos pacientes hay un aumento de los estreptococos, estafilococos, enterococos, enterobacterias y una disminución de las bifidobacterias. Esta disbiosis genera una alteración de los antígenos luminales en el colon, y contra estos antígenos es que se puede desencadenar la respuesta inflamatoria. Esta es tal vez la diferencia fundamental en colitis ulcerativa para clasificarla como autoinflamatoria y no autoinmune, porque los anticuerpos en los cuales se basa la fisiopatología de la enfermedad no son anticuerpos contra antígenos propios, son anticuerpos contra antígenos principalmente de la microbiota intestinal. En cambio, no se ha demostrado en estudios de biología molecular un rol importante de la autoinmunidad en esta enfermedad. Por ende, la colitis ulcerativa no es una enfermedad autoinmune, sino autoinflamatoria. Los principales factores de riesgo para desarrollar colitis ulcerativa en primera instancia es tener un familiar con la enfermedad. El riesgo es 4.5%. Se ha encontrado en gemelos homocigotos un riesgo de 16% de tener la enfermedad y en heterocigotos de un 4%. El consumo de carbohidratos refinados, carne procesada o exceso de grasas tiene un OR de 2.3 para colitis ulcerativa, aumenta el riesgo. En cambio, existen algunos factores que disminuyen la probabilidad de la colitis. Por ejemplo, la apendicectomía antes de los 20 años de edad tiene una asociación inversa con la colitis ulcerativa. Y lo mismo ocurre con el tabaquismo. No existe en este momento claridad de por los mecanismos por los cuales estos factores disminuyen la probabilidad de colitis ulcerativa, pero sí se ha descrito que los pacientes con colitis ulcerativa tienen menos probabilidad de tener tabaquismo que los pacientes que no la tienen. La presentación clínica de la enfermedad se basa principalmente en la diarrea con sangre, que se asocia a urgencia y tenesmo rectal, el dolor abdominal en grados variables, y esta enfermedad se caracteriza por tener un curso en recaídas y remisiones, que pueden tener una duración variable. La hospitalización puede ser necesaria en cerca de 1 de cada 5 pacientes, y estos pacientes que requieren hospitalización por colitis ulcerativa suelen tener fiebre, pérdida de peso, anemia y también un curso más severo de la enfermedad. Y la colitis ulcerativa, las manifestaciones clínicas de ella no solo se limitan al compromiso del colon, también puede haber manifestaciones extraintestinales o sistémicas. En este trabajo con cerca de 1000 pacientes, se encontró que el principal síntoma por el cual se llegó al diagnóstico de colitis ulcerativa en los últimos años fue sangrado rectal, en el 64% de los pacientes. Casi en el 27% de ellos, la diarrea crónica fue el síntoma que llevó al diagnóstico. Y en cerca del 10% de los pacientes tienen otros tipos de síntomas. Es importante decir que cerca de 3 meses transcurren desde el momento de los síntomas hasta que se hace el diagnóstico, y esto en países desarrollados. En algunos otros estudios se ha encontrado que hasta 1 año puede transcurrir de demora en el diagnóstico correcto del paciente. Y en el tiempo, esta demora del diagnóstico no se ha disminuido. Esto implica que, a pesar de que hay adelantos en los métodos diagnósticos endoscópicos, serológicos, en imágenes, no se ha logrado hacer un diagnóstico oportuno y rápido de la enfermedad en el mundo. El examen que más frecuentemente ayuda a establecer el diagnóstico de colitis ulcerativa es la colonoscopia. Cerca del 80% de los pacientes basa su diagnóstico en este examen. También pueden llegar a ser de utilidad la tomografía
axial computarizada de abdomen, casi 4%, y otros exámenes en el 18%. La colitis ulcerativa se caracteriza por un compromiso que inicia en el recto y se expande hacia proximal. En el debut de la enfermedad, el compromiso es aislado en el recto en el 40% de los pacientes. Progresa a colitis izquierda en el 30% de ellos. Se define colitis izquierda cuando el compromiso inflamatorio es desde el ángulo esplénico hacia distal. Cuando el compromiso inflamatorio sobrepasa el ángulo esplénico, se conoce como colitis extensa. Esta es la nomenclatura actual. Antes se usaba el término pancolitis para referirse al compromiso total del colon, pero esta es la nomenclatura actual. Se ha descrito un compromiso en un parche secal alrededor del orificio apendicular en el 75% de los pacientes quienes tienen una colitis izquierda. Y también se describe que el 20% de los pacientes con colitis ulcerativa tienen un compromiso aislado en el ilion, se conoce como ileitis backwash. No es claro el mecanismo por el cual existe este compromiso aislado en el ilion. Sin embargo, sí se describe que el compromiso inflamatorio en esta localización suele ser menos intenso que en el resto del colon. Se ha descrito también que el 3% de los pacientes pueden tener indemne el recto. Esto puede tener su base en que muchos de estos pacientes, antes de lograr hacer el diagnóstico, han recibido de pronto terapia local con 5-ASA en supositorios o en enemas que pueden hacer que el compromiso inflamatorio en el recto se disminuya. Entonces es importante tener en cuenta el tratamiento previo del paciente y no olvidar que hasta un 3% de ellos pueden tener el recto indemne y aún así tener colitis ulcerativa. A los 10 años del curso natural, la historia natural de la enfermedad, cerca del 50% de los pacientes pueden tener una remisión espontánea de la enfermedad. Sin embargo, el 30-40% de ellos pueden tener un curso crónico intermitente, curso crónico continuo en el 6% de ellos. Y una de las complicaciones más temidas en esta enfermedad es la necesidad de colectomía, que hasta el 30% de los pacientes pueden necesitar a los 25 años de la enfermedad. La colitis ulcerativa causa síntomas y signos no solo en el colon, sino también en otras partes del tracto gastrointestinal o inclusive de manera sistémica. Se ha descrito una asociación con colangitis esclerosante primaria en el 4% de los pacientes. Síndrome de sobreposición con colangitis esclerosante primaria y hepatitis autoinmune, hígado graso con disfunción metabólica en el 50% de ellos y colelitiasis hasta en el 35% de los pacientes. Y las manifestaciones sistémicas de la enfermedad pueden ser muy diversas. Cerca del 10% de los pacientes al momento del diagnóstico de la colitis ulcerativa pueden tener una manifestación en otros órganos o sistemas. Se describe a nivel ocular la epiescleritis o la uveitis. Esta es una imagen de ejemplo de una uveitis anterior y esta es una imagen de una epiescleritis. Puede haber manifestaciones en piel. Los más frecuentes son el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Y a nivel articular está la artritis, que suele ser una artritis periférica no erosiva, o también la presencia de espondilitis o sacroilitis. Es importante también la trombosis venosa o trombosis arterial, que cerca del 5% de los pacientes desarrollan en el transcurso de la enfermedad. El riesgo de desarrollar un evento trombótico es 2 veces comparando con población general. Y puede tener localizaciones diversas, venosas o arteriales. Para el diagnóstico de la colitis ulcerativa deben tenerse en cuenta 3 variables fundamentales: la presentación clínica, los hallazgos endoscópicos y los hallazgos histológicos. Y la combinación de estas 3 variables llevan al diagnóstico de la colitis ulcerativa. Siempre deben descartarse otras causas de colitis concomitantes a la colitis ulcerativa, por ejemplo, infecciosas. Las causas que hacen que un paciente con colitis ulcerativa desarrolle síntomas recurrentes o haga el debut de la enfermedad pueden ser muy diversas. Por ejemplo, no tener adherencia al tratamiento previo, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, dejar de fumar. Se ha descrito que hasta los pacientes que fuman y dejan de fumar hasta 20 años después permanecen con un riesgo incrementado de tener colitis ulcerativa. Y tal vez lo más importante que debe tenerse en cuenta son las infecciones. De ellos, el más importante
en la infección por clostridioides difficile, que hasta el 50% de los pacientes pueden tener concomitante a la colitis ulcerativa. Debe también descartarse y tenerse en cuenta las infecciones bacterianas que pueden generar fiebre, diarrea y dolor abdominal. Por ejemplo, la E. coli o 157H7, la salmonella, la shigella, la Yersinia enterocolítica, el campylobacter o la entamoeba histolítica. Sin embargo, todas estas asociaciones infecciosas deben darse en un contexto clínico adecuado. Por ejemplo, una infección bacteriana suele tener un curso agudo con fiebre. Existen algunos laboratorios que pueden ayudar a llegar al diagnóstico de colitis ulcerativa, sin embargo, no son específicos y no son necesarios para diagnosticar. Por ejemplo, la elevación de reactantes de fase aguda, como la BCG, la PCR, la presencia de calprotectina fecal elevada, la lactorferrina fecal. La calprotectina fecal es un subrogado de la presencia de leucocitos en el lumen intestinal. La albúmina, disminución de ella, porque es un reactante de fase aguda negativo, alteraciones del hemograma, leucocitosis, trombocitosis, o la presencia de anemia por el sangrado rectal crónico. Es importante medir los niveles de vitamina B12, la ferrocinética completa, debido a la frecuente anemia ferropénica en estos pacientes. Y se describe también la positividad de los anticuerpos P-ANCA y la negatividad de los ASCA. Los ASCA son los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, estos exámenes y los anticuerpos no son específicos ni sensibles para diagnosticar la enfermedad. Por ende, no se recomienda que se usen como criterios para llegar al diagnóstico. Las imágenes diagnósticas tampoco tienen un rol fundamental en el diagnóstico de colitis ulcerativa. Su utilidad está principalmente dada para descartar complicaciones de la colitis. Por ejemplo, en un paciente gravemente enfermo por colitis ulcerativa, debe descartarse la presencia de megacolon tóxico. Y en este escenario, la radiografía de abdomen simple es muy importante. Acá podemos ver un ejemplo de un paciente que tiene un colon transverso dilatado mayor a 8 centímetros que hace el diagnóstico de megacolon tóxico. Y en las imágenes por tomografía axial computarizada se puede evidenciar el engrosamiento de las paredes del colon. Lo normal de la pared del colon a la visión tomográfica es 2 a 3 milímetros. En este caso son 8 milímetros de grosor. Con el examen más importante para llegar al diagnóstico de colitis ulcerativa es la colonoscopia, con los hallazgos endoscópicos de la mucosa intestinal. Puede haber diversos grados de compromiso inflamatorio, desde eritema, pérdida del patrón vascular, erosiones, úlceras, friabilidad, sangrado. Acá podemos ver la clasificación, el esquema de clasificación más importante y más frecuentemente utilizado, que es el puntaje Mayo de la severidad endoscópica. En los pacientes con 0 puntos es una mucosa de colon normal. Cuando se instaura el eritema, la disminución del patrón vascular, que habla de edema de la mucosa, y una friabilidad leve, se clasifica como 1 punto. 2 puntos, cuando el paciente tiene un eritema más marcado, ausencia del patrón vascular por un aumento del edema de la mucosa, friabilidad y erosiones, son 2 puntos en el score Mayo. Y en el escenario más severo hay sangrado espontáneo, como en esta imagen que vemos acá, o úlceras. Este es el score 3. Deben tomarse biopsias siempre para confirmar la enfermedad y según las últimas guías de práctica clínica deben tomarse al menos 2 biopsias de 5 segmentos diferentes en el colon y debe incluirse el ilion y el recto. De importancia es tomar biopsias del colon tanto en áreas comprometidas como en áreas sanas, porque es posible que haya actividad histológica de la enfermedad sin que sea evidenciable en los hallazgos endoscópicos. Y esta actividad histológica, inclusive subclínica, puede tener un impacto fundamental en el riesgo de progresión de la enfermedad, recaídas o complicaciones. Los hallazgos histológicos de la enfermedad pueden ser muy diversos. Sin embargo, es importante decir que no existen hallazgos patognomónicos o 100% específicos. Se describe alteración de la arquitectura de las criptas, plasmocitosis en el infiltrado basal, daño de las criptas, plasmocitos y congestión vascular, criptitis, y en los periodos de remisión metaplasia de las células de Paneth. Acá podemos ver los ejemplos fundamentales: distorsión de la arquitectura de las criptas,
infiltrado inflamatorio de las criptas. Este infiltrado inflamatorio suele ser principalmente células plasmocitarias, pero también puede haber neutrófilos, congestión vascular, criptitis, como en esta imagen que se ve acá, y acá se ve una colitis ulcerativa en un estadio de remisión. Una vez se hace el diagnóstico de la enfermedad, es importante hacer una clasificación del fenotipo, de la severidad, tanto clínica como endoscópica, porque eso tiene implicaciones terapéuticas y en el pronóstico. Desde el año 1955, los doctores Trulov y Witz describieron este método clasificatorio clínico de la enfermedad, y hoy día, después de casi 60, 70 años, sigue siendo útil en la práctica clínica. Según estos criterios, la colitis ulcerativa es leve cuando hay menos de 4 deposiciones, el paciente está afebril, no tiene taquicardia, no tiene anemia, y va progresando como moderado o severo según se empeoran estas variables. Por ejemplo, si tiene más de 6 deposiciones al día, si tiene fiebre, más de 37.8 de temperatura, frecuencia cardíaca mayor a 90 o una hemoglobina menor a 10.5, la colitis se clasifica como severa. En el estadio intermedio estarían los pacientes moderados. En las últimas guías de práctica clínica publicada por el Colegio Americano de Gastroenterología el año pasado, se propone usar este método clasificatorio. Es muy similar al Trulov, pero tiene en cuenta otras variables, como los reactantes de fase aguda, la calprotectina fecal y también el hallazgo endoscópico de Mayo o otro que es el índice de severidad endoscópico de la colitis ulcerativa. Actualmente se recomienda usar este método clasificatorio, tener en cuenta las deposiciones, la sangre a las deposiciones, la presencia de urgencia en las deposiciones, la anemia, la BCG, la PCR, la calprotectina y los hallazgos endoscópicos. Y con estas variables clasificar al paciente como en remisión, con colitis activa leve, moderada o severa o fulminante. Los 3 principales fenotipos de la colitis ulcerativa son estos. Se basa la clasificación de Montreal en estos 3 fenotipos de la colitis. El primer fenotipo es la colitis aislada del recto, la proctitis aislada por colitis ulcerativa. Es, según la clasificación de Montreal, E1. El siguiente fenotipo es la colitis izquierda, habíamos dicho hasta el ángulo esplénico, este es el E2. Y la colitis extensa es el E3, cuando el compromiso inflamatorio está más allá del ángulo esplénico. Tiene importancia no solo clasificatoria, sino también pronóstica. Cuanto más severo es el compromiso y más extenso es, más probabilidad tienen estos pacientes de tener necesidad de colectomía o de tener un curso más severo de la enfermedad. También en la clasificación de Montreal se tienen en cuenta las características clínicas, usando el S0 para remisión clínica, S1 para la colitis leve, S2 para la colitis moderada y S3 para la colitis severa. Y las variables que se tienen en cuenta para hacer la clasificación son muy similares a las variables propuestas desde hace más de 60, 70 años por la clasificación de Trulov y Witz. Importante debe tenerse en cuenta que la clasificación de Montreal se realiza con el debut de la enfermedad y se tiene en cuenta el máximo presentado por el paciente. De manera que la mayoría de los pacientes van a tener una regresión de los síntomas y de los hallazgos endoscópicos con el tratamiento, pero el fenotipo debe tener en cuenta el que presentó en su estadio máximo de severidad. El riesgo de colectomía puede ser muy diverso. Si el paciente tiene, por ejemplo, un solo criterio en Trulov, el 8% de necesidad de colectomía. Si tiene 3 criterios, 48% de colectomía. Si el paciente está refractario al manejo médico inicial, que son los corticoides intravenosos, hasta el 85% de ellos van a requerir colectomía. Y el fenotipo también impacta sobre el pronóstico. Los pacientes quienes tienen proctitis aislada, el 5% requieren colectomía. Colitis izquierda, 8%, y con colitis extensa, 19%. Es en estos enormes riesgos que debe impactarse con un tratamiento correcto, un tratamiento escalonado, y frecuentemente con terapias más potentes antiinflamatorias como la terapia biológica. La mortalidad de los pacientes con colitis ulcerativa puede ser 10% mayor que la población general. Aumenta el riesgo de mortalidad por causas infecciosas, por desórdenes gastrointestinales y también por cáncer colorectal.
cerca de 1.5 veces comparado con la población general. Y la población es más la mortalidad es más alta en el primer año después de realizado el diagnóstico. Como mensajes para llevar a casa, la colitis ulcerativa inicia en el recto y avanza hacia proximal. El diagnóstico es clínico, por colonoscopia y con patología. En las biopsias, el compromiso de las criptas es lo que más sugiere la presencia de esta enfermedad. Siempre que el paciente presente síntomas de novo o exacerbación de los síntomas, deben descartarse infecciones. Y el más importante de ellos es el Clostridioides difficile. Debe clasificarse la severidad de la enfermedad usando TrueLove, las recomendaciones del Colegio Americano de Gastroenterología y la clasificación de Montreal. Y la clasificación endoscópica de la enfermedad debe hacerse basada en el score macho. Muchas gracias. Jairo, muy